Si llevas un tiempo bailando, sabrás que el swing out no solo es el paso más importante del Lindy Hop, sino su verdadero básico. So that is the move of Lindy Hop, the swing out. If you're not swinging out at all, then you're not doing it. Tanto los bailarines clásicos como los bailarines experimentados lo utilizan como fundamento de su baile. You have to get this step. If you don't have this step, you can't do the Lindy. Sin embargo, a veces encontramos situaciones en las que muchos Lindy Hoppers no utilizan el swing out o, peor aún, lo sustituyen por ese básico falso que consiste en moverse en línea hacia adelante y hacia atrás. Hello, darkness, my old friend. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es falta de experiencia o hay algo más? Vamos a hablar de ello. Empecemos explicando por qué el swing out es el paso básico del Lindy Hop. Primero, porque todo apunta a que el Lindy Hop nació con el primer swing out, cuando George Snowden y Matty Purnell lo crearon en 1928. La separación de los bailarines durante el baile en pareja, lo que se llamaba breakaway, ya existía antes, pero fue durante una maratón de baile en Harlem cuando George y Matty inventaron la idea de hacer pasos distintos durante la separación, creando un nuevo paradigma. Aunque bailaban en pareja, ambos roles eran proactivos y podían hacer cosas diferentes durante el momento de separación, antes de regresar al baile conjunto. Este concepto fue revolucionario, sentó las bases del swing out y fue el momento fundacional del Lindy Hop de Harlem. No era solo un paso, sino la filosofía que definió el estilo. Desde entonces, todas las generaciones de Lindy Hoppers, tanto en Harlem como en California, hicieron del swing out el fundamento de su baile. Podemos verlo utilizado de forma constante en el metraje de la era swing, aunque surgieran variaciones, con triples o sin ellos, diferentes formas de rotar, estilos de pies, incluso otros nombres como whip. El swing out siguió siendo la columna vertebral del Lindy Hop a través de las épocas. And it's a boys' circle of dances. Each one of them had a different style. And some of them had that very quick swing out. I mean, we didn't call it the whip at that time. I mean, somebody else might be creative enough to come up with a name to it. You know, but we just said, oh man, that's something to swing out fast. But we didn't call it a big college style. We didn't call it any other kind of style. That's swinging out. Ambos miembros de la pareja podían elegir sus variaciones rítmicas, su estilo y su forma de sentir la música sin estar limitados por las posiciones cerradas típicas de los bailes europeos. Esa capacidad de improvisar por separado, sin perder la disciplina del baile en pareja, hacía del Lindy Hop algo único. Por eso, para Frankie Manning, si no hay swing outs, no es Lindy Hop, sino otra cosa. Well, when you see a leader swinging a follower out, that is Lindy. So that is the move of Lindy Hop, the swing out. If you're not swinging out at all, then you're not doing it. Or you're doing some version of the Lindy if you're not swinging out. Of course, you can do, steps that are swing steps or jazz steps that swing. But Lindy Hop is swing out. Y cuando Frankie volvió a la escena en los años 80 o grabó tutoriales en los 90, ¿adivináis qué era lo primero que enseñaba en clase? Exacto. Como decía una de sus alumnas, Eva Burak, el primer paso que enseñaba en la clase de principiantes a menudo era el swing out. Si todo esto es tan evidente, ¿por qué algunos bailarines del indie nunca o casi nunca hacen swing outs? Y no hablo de principiantes absolutos, que pueden empezar por cosas más simples. Lo he visto en gente que lleva años bailando. Se me ocurren varios motivos. A principios de los 2000, posiblemente en un taller en Francia, se popularizó un básico postizo que consiste en moverse adelante y atrás en una línea. Por algún motivo tuvo tanto éxito en Europa que hoy muchas escuelas lo enseñan y lo llaman el básico, aunque no aparece en ningún metraje clásico ni tiene fundamento histórico. Si no refleja las mecánicas del Lindy ni fue utilizado por los pioneros, jamás puede ser un básico. A lo sumo puede ser una figura más. Bailarines que trabajaron con Frankie Manning como Asa Hickman han lamentado en publicaciones en Facebook el éxito de este básico falso y los muchos problemas que genera. Es un movimiento mecánico en línea, sin sentido técnico ni histórico. También comentan que este básico falso pospone la enseñanza del swing out, mitificándolo, cuando en realidad, con un profesor competente, no es un paso tan complicado como se hace creer. Ver a gente con experiencia moverse en línea, chocándose con otros bailarines, pensando que eso es Lindy Hop, me rompe el corazón. Hello, darkness, my old friend.
y que en esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo mismo y otros profesores internacionales con los que he hablado lo enseñábamos también por pura inercia, hasta que una investigación más profunda nos hizo corregir nuestros métodos. Os dejo aquí arriba un enlace donde profundizo en el tema. ¡Salud! Otro motivo por el que no se hacen swing outs es bailar en espacios abarrotados o no acondicionados para el baile. Reconozcámoslo, el swing out requiere espacio, no es como la salsa o el balboa, que puede bailarse girando muy cerca del otro en apenas medio metro cuadrado. Necesitamos espacio y trazar líneas, círculos y patrones que requieren libertad de movimiento en todas las direcciones. También influye el suelo. Sin una superficie lisa que permita pivotes y deslizamientos, el movimiento típico del lindy se vuelve casi imposible. Hacer swing outs en la calle o en el suelo pegajoso de un bar no solo daña las articulaciones, sino que limita la capacidad de pivotar y la rotación. Y ciertas variaciones clásicas de swing out, como slip slope o crosses, se convierten en un billete para el traumatólogo. Al final simplificamos tanto el baile que parece otra cosa. See, the Savoy Ballroom was a spectacular place. The floor was something out of this world. It was made of 3 layers. One layer of springs and cork on top of the layer of springs, and then this highly polished floor. Por eso hay que exigir a los organizadores de eventos espacio suficiente y suelos de calidad, no solo hacer caja a nuestra costa. Cuando he estado en festivales masificados o con suelos espantosos, he presenciado a cámara rápida el nacimiento del Rockabilly Jive. La gente bailando en círculos pequeños, rebotando porque no deslizan, abusando de pases de brazo, porque no hay espacio ni condiciones para un footwork complejo, Lindy Charleston o un triste swing out. He estado ahí y duele. Y es que posiblemente el Rockabilly Jive nació así, de comprimir el lindy en pubs atestados de gente, donde el baile se redujo a patrones mínimos por pura necesidad. Otro factor por el que no se hacen swing outs puede ser la música. Vas a un social supuestamente de swing y te encuentras Dixieland, electro swing, bebop o la canción de moda que le gusta al DJ, que por supuesto no sabe bailar. O grupos que creen que un concierto del indie es una especie de guateque y empiezan a tocar versiones raras e infumables de temas clásicos sin pensar en nuestras necesidades para bailar. One reason why most people would go to the Savoy Ballroom, because they say, well, okay, we got a chick web up there who can swing. We have a Jimmy Lunsford coming in. We have a Count Basie coming in. We have a Cab Calloway coming in. A Jimmy Lunsford, everybody. And these bands could really swing. They could really play music, because in those days the bands were called dance bands. And they played for the dancer. Y cuidado, soy el primero que disfruta de música moderna o no swing de vez en cuando, para romper la monotonía. Pero si esa es la tónica general y faltan elementos esenciales, como sección rítmica sólida, 4 por compás, fraseos predecibles, el swing out deja de ser natural. Por poder podemos hacerlo, claro, igual que podemos encajar un swing out con Camela. Pero deberíamos bailar gracias a la música y no a pesar de ella. Good bands and some bad bands. So some of them can swing and some of them can't. I mean, it's trying, but it just doesn't have a swinging beat to it. Sometimes you can see people out there dancing. The music is not really, like swinging music. And they still are doing the Lindy Hop. I mean, maybe not so good. The music don't really swing. El Lindy Hop preserva un estilo histórico de los años 30 y 40 con una forma concreta de tocar música. El swing out es como es porque la música era como era y no hay mucho más. So saying that Lindy is done to swing music, but Lindy is the dance that came out of swing music. A músicos y DJs, aprended a bailar Lindy. Eso os iluminará más que cualquier consejo. Y si no, revisad los enlaces que os dejo abajo sobre cómo tocar para bailarines de Lindy. El swing out no solo es el movimiento identitario del Lindy, tampoco es solo un paso, sino una filosofía de baile.
Es la idea de que la pareja puede separarse e improvisar interpretando la música sin dejar de bailar juntos. Los pasos son secundarios. Norma también insistía en que sin swing out no hay lindy. This is the most important part of Lindy. The basic of good Lindy is this step. You have to get this step. If you don't have this step, you can't do the Lindy. I teach only one thing, how to do a swing out. A veces no podemos hacerlo por el espacio, el suelo o la música, y otras porque nos hemos aferrado demasiado tiempo a un básico que no existe. Hello, darkness, my old friend. Espero que este vídeo te haya servido para entender la importancia del swing out y su verdadero propósito, y que cuando necesites inspiración para tu lindy, vuelvas a estudiar los maravillosos swing outs de los pioneros. Os dejo abajo en la cajita de descripción una bibliografía y referencias para profundizar en el tema, y como siempre, suscribiros, dejadnos vuestro like y vuestro comentario, que nos va a ayudar a seguir haciendo este trabajo, y también podéis haceros miembros del canal, si queréis ayudarnos un poquito más. Un abrazo muy sentido. This is the most important part of Lindy. You must get this. Dancing is beautiful, but learn how to dance, please. Let's try it one more time.